Libro de Hechos, capítulo 8. Hoy día vamos a continuar en el libro, este libro tan emocionante y desafiante para nosotros. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 19. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 19. Amén. Dice así la palabra del Señor en Hechos, capítulo 8, versículo 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Hoy día quiero hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo para un cristiano. Este es el tema que hoy día quiero compartir con ustedes en base a estos versículos que encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 19. Antes de entrar de lleno al tema, ¿por qué el Espíritu Santo es tan importante para los cristianos? Debemos recordar que el versículo 14 en adelante, lo que hemos leído hoy día, está conectado con lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? A Felipe, el diácono, uno de los diáconos que fue instaurado al comienzo de la iglesia, ¿cierto? Que trabajó con los apóstoles, quienes pastoreaban la iglesia. Felipe fue uno de los diáconos dentro de 7, pero también Felipe es conocido también en la Biblia como Felipe el Evangelista. Este diácono no tan solo servía las mesas, sino que cuando hubo la gran persecución en Jerusalén, muchos cristianos dejaron Jerusalén, los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero aquellos que salieron de Jerusalén por una gran persecución, dice que mientras salían e iban, predicaban el Evangelio. Y Felipe, cuando salió de Jerusalén, dice que bajó de Jerusalén, fue al norte de Israel, a la región norte de Israel, o de Samaria, como también se conoce. Dice que en la ciudad de Samaria, él predicó el Evangelio, a tal punto que el Señor le usó no tan solo para anunciar el Evangelio, sino con prodigios, con milagros, personas endemoniadas liberadas por el nombre de Jesucristo. Y la ciudad fue impactada por el Evangelio. Muchos se convirtieron y muchos se bautizaron por la obra de Felipe. Es lo que hablamos en el paseo el domingo pasado. Y aquí es cuando comenzamos en el versículo 14, después de lo que Dios estaba haciendo en Samaria a través de Felipe, leemos nosotros el versículo 14 en adelante. La importancia del Espíritu Santo para el cristiano. Dice, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. El primer punto que yo quiero conversar con ustedes es acerca de algo sumamente importante que nosotros podamos ver en la práctica de la iglesia y de los cristianos cuando la iglesia comenzó. ¿Y cuál era esta práctica? La predicación del Evangelio. Dice que Felipe fue y predicó el Evangelio en una ciudad en Samaria. Muchos se convirtieron y se bautizaron. Pero la Biblia después dice que Felipe, sí, claro, vamos a seguir avanzando, dejó Samaria. Pero lo que la Biblia nos muestra es que la iglesia, los líderes de la iglesia, no abandonaron a los hermanos, a los nuevos hermanos en Samaria. Dice que la iglesia, cuando supo de que la palabra de Dios estaba teniendo un impacto en esta ciudad, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los líderes? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice, cuando los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, a 2 apóstoles más, para no dejar solos a los nuevos cristianos. Y esto es una práctica que nosotros debemos poner mucha atención con la iglesia cuando comenzó. No es que Felipe llegó ahí a predicar y dice, bueno, ya les prediqué, ustedes se bautizaron, es hora que yo vaya a otro lugar, ustedes ahora están encomendados al Señor. Busquen dónde tal vez congregarse. No.
La Biblia dice que cuando Felipe predicó, los apóstoles supieron de las conversiones, los apóstoles se preocuparon de los nuevos conversos y enviaron a 2 apóstoles. Y los enviaron con un propósito. El primer punto que quiero tratar con ustedes es que la iglesia cristiana en sus comienzos se preocupaba de los nuevos convertidos. Se preocupaba de los nuevos hermanos. ¿Y por qué se preocupaba de los nuevos hermanos? Porque Dios se preocupa de aquellos que nacen de nuevo. Yo estaba viendo con mis hijas, bueno, mis hijas ya están creciendo y ellas están experimentando el mundo. Yo por lo menos trato de no guardarlas a ellas en una burbuja, ¿ya? A veces uno como papá y a veces conociendo muchas cosas que ocurren en el mundo, uno trata de, y a veces como cristiano, de guardar a los hijos de todo lo malo. Yo trato de tener un equilibrio, que ya estén protegidas, pero también tengan contacto con el mundo. Y las cosas que vemos en el mundo no siempre son buenas, ¿cierto? Bueno, ellas estaban viendo una serie, y después yo enganché una serie de jóvenes, y los jóvenes se convertían en zombies. Esas famosas películas de zombies. Ay, pero ¿cómo pueden ver esas cosas de zombies? Bueno, la película comenzó como algo muy inocente, muy entretenida, pero de repente, ¡pum!, se empezaron a convertir en zombies. Ahora, hay un montón de películas que hablan acerca de zombies. Los soldados se convierten en zombies, los jóvenes se convierten en zombies. Todos se convierten en zombies, ¿ya? El tema es que en esta película, y no quiero hablar de esto, pero en parte de esta película había una joven que era estudiante. Estaba con su uniforme de colegio. Y en parte de la película, ella estaba en un baño de un lugar, y en el baño, nos dimos cuenta, la película mostró que ella estaba teniendo un bebé. En el baño de ese lugar. Era una jovencita con ropa de colegio, estaba teniendo a un bebé. Y parece que obviamente no era un embarazo que ella expuso, sino que algo secreto. Y la escena es que cuando ella tuvo el bebé, cortó el cordón umbilical, envolvió al bebé y lo dejó en el baño, y ella salió del baño. Es decir, no era un bebé deseado, lo dejó ahí. Pero cuando salió, abandonó al bebé que estaba ahí. Cuando ella salió, se encontró en la calle ya con algunos que se estaban convirtiendo en zombies. Ella se asustó en la película, se asustó, y lo primero que hizo fue volver al baño para recoger a su bebé que había abandonado. Bueno, quería contarles esa escena solamente para que nosotros sepamos, en la vida hay bebés que son abandonados, ¿cierto? Nosotros sabemos, hay niños que son abandonados. Esta semana yo conversé con una mujer, y en lágrimas esta mujer, mientras le hablábamos del Evangelio, me decía que mi mamá me había abandonado. Mi mamá me dejaba en el suelo, mi mamá me tenía por allá. Ella creció con esa mamá y sabiendo que era una niña no deseada. Y ella lloraba mientras hablábamos esta semana y nos contaba su historia, y me decía, yo tuve una vida dura y traté de ser una mujer dura. Y yo esto nos decía, yo no lo converso con nadie y todo, pero ella, yo necesito contar mi historia, porque he cargado esto por años. Y con lágrimas ella contaba de que su mamá no tuvo el cariño de su mamá, la preocupación de su mamá, la tenía ahí despreocupada y todo eso. Hasta el día de hoy tienen problemas con su mamá. Pero quiero contarles estas dos historias, una en una película y otra historia en la vida real. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Dios no tiene hijos y los abandona. Dios no tiene hijos y los deja en un lugar y bueno, que se arreglen, que la naturaleza siga su curso. No, Dios no es así. Dios se preocupa de sus hijos. Y la Biblia y el Señor Jesucristo habló acerca de los hijos de Dios y el nuevo nacimiento. Cuando vino Nicodemo a hablar con él, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. El escritor del Evangelio de Juan nos habla claramente de que Dios quiere y nos ha dado la posibilidad de ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Cuando alguien cree, cuando alguien entrega su vida a Jesucristo, no es que se está convirtiendo solamente en un cristiano, sino que si esa persona que cree en Jesús se arrepiente y se bautiza en Cristo el Salvador, esa persona nace de nuevo y comienza a ser un hijo de Dios. Y a veces, y es verdad, como algunos hemos dicho, el domingo pasado estuvieron muy lindos los bautismos, pero más lindo que los bautismos es que ahora esas personas comienzan a ser hijos de Dios y Dios se preocupa de ellos siempre. Siempre. El primer punto que quiero que observemos aquí es que cuando la gente se convirtió en Samaria, Felipe no les dijo, bueno, busquen algo por ahí, congréguense juntos, yo tengo que ir a otro lado, encontrarme con un etíope para predicar. No, dice que los apóstoles al saber esto enviaron a 2 apóstoles. ¿Para qué? Para también cuidar a los nuevos hermanos. Y segundo punto, dice que cuando llegaron estos 2 apóstoles, Pedro y Juan, ¿de qué manera se preocuparon por los nuevos cristianos, por los nuevos hermanos, los convertidos de Samaria? ¿Cuál era la preocupación de ellos? Versículo 15 en adelante dice, hablando de Pedro y Juan, quienes descendieron y oraron por ellos, por los convertidos de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué fueron Pedro y Juan? ¿Por qué los apóstoles enviaron a Pedro y Juan a Samaria? ¿Para ver si Felipe había hecho un buen trabajo? ¿Para examinar el trabajo de Felipe, a ver si predicó correctamente el Evangelio? No. La preocupación de los apóstoles y de los líderes es que los nuevos hermanos en Samaria pudieran tener también en su vida algo sumamente importante, que es determinante para que un nuevo cristiano tenga éxito, tenga una vida realmente victoriosa caminando con Dios, el Espíritu Santo. Ahora, al ver este contexto debemos considerar algunos puntos importantes. Hoy día quiero, como les dije al principio, hablar de la importancia del Espíritu Santo para un cristiano. Y ya vamos a ir de lleno en eso. Pero quiero que conozcamos un poco del contexto. ¿Por qué ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué fueron los apóstoles? ¿Por qué ellos tuvieron que imponer las manos? La Biblia nos muestra que esta es la única parte en el libro de Hechos donde se relata o se muestra la práctica de que los apóstoles imponían sus manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo. No encontramos que era una práctica común. Lo encontramos aquí en esta situación con los nuevos convertidos en Samaria. Ahora, cuando vemos nosotros el contexto de la Biblia, nos damos cuenta que los nuevos cristianos no recibían el Espíritu Santo únicamente cuando los apóstoles oraban y les imponían las manos. De hecho, hay una historia que vamos a leer más adelante que indica que Pedro también entró a la casa de un no judío y mientras predicaba el Evangelio, esos que escuchaban fueron llenos del Espíritu Santo, sin él tener que imponer las manos. Y la Biblia nos habla y nos muestra, como dice también en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro diciéndole a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo venía como un regalo directo de Dios y que no dependía el que una persona recibiera el Espíritu Santo de la intervención de un ser humano. Porque el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra, es un regalo de Dios. No de un líder, no de un apóstol, no de la iglesia, no de un hermano. Es un regalo directamente de Dios. Pablo habla en Efesios y indica a los hermanos en Efesios que el Espíritu Santo no se recibió por las obras de la ley, sino que lo recibimos por la fe. La fe cuando actúa en el momento en que nosotros creímos y nos convertimos a Cristo.
Ahora, ¿por qué ellos vinieron? ¿Por qué los samaritanos todavía, al parecer, no habían recibido el Espíritu Santo directamente de Dios? ¿Por qué tuvieron que venir los apóstoles? ¿Y por qué cuando ellos impusieron la mano recibieron el Espíritu Santo? Bueno, los estudiosos y teólogos, la mayoría de ellos concluyen que la idea tiene que ver con el contexto de los samaritanos. ¿Ustedes se acuerdan del contexto de los samaritanos en la Biblia, en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo tuvo contacto con samaritanos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que una vez tuvo contacto el Señor Jesucristo con una samaritana? Cuando el Señor Jesucristo le habló a la samaritana, ¿qué le contestó? ¿Se acuerdan más o menos? Ella estaba sorprendida de que Él le hablara. ¿Y por qué estaba sorprendida? Porque no se trataban. También el Señor Jesucristo contó una parábola, una historia del buen samaritano, ¿cierto? Y en el contexto nos hace ver que los judíos con los samaritanos también no se trataban. Cuando usted conoce la historia entre Jerusalén, entre los judíos y los samaritanos, que tiene que ver con una relación de discordia, una relación, entre comillas, también algo separatista, nos vamos a dar cuenta de que en el contexto histórico los samaritanos en algún momento habían creído y habían adoptado la postura de que no solamente en Jerusalén se podía adorar a Dios, sino que cuando usted conoce y estudia la historia, los samaritanos también habían decidido que en un monte en el norte de Israel ellos podían adorar también al Señor Dios. Llegaron a tal punto de construir también un templo para adorar de una manera separada a los judíos y al resto de la nación de Israel, quienes tenían a Jerusalén como la capital, y en Jerusalén tenían el templo de Jerusalén, donde se iba a adorar a Dios. Los judíos no gustaban de los samaritanos porque en la historia que tiene que ver con el norte de Israel hubo una invasión cientos de años anteriormente, y en esa invasión los judíos o israelitas del norte se mezclaron, hicieron familia con otras naciones, algo que Dios les dijo no deben hacer. Y ellos dejaron de ser, entre comillas, como judíos puros. Pero los del sur se consideraban a ellos como judíos puros, verdaderos, y por eso también menospreciaban a los samaritanos, quienes también en algún momento llegaron a tener prácticas paganas, ídolos, que ofendía a sus hermanos del sur, a los de Judea o los judíos en Jerusalén. Ahora, esta enemistad, este problema cultural entre ellos como nación, entre los judíos y los samaritanos, no había desaparecido a este momento. Continuaba. ¿Y cuál fue la preocupación de los apóstoles y los líderes con los nuevos cristianos que eran samaritanos? La preocupación de ellos es que ellos no se sintieran aparte, diferentes, excluidos de la iglesia. Debemos recordar que en el comienzo de la iglesia cristiana, quienes se convirtieron y comenzaron a formar parte de la iglesia de Cristo en sus comienzos, la mayoría de ellos eran judíos. Y la mayoría de ellos era de la creencia que la salvación de Dios era solamente para los judíos. Y por eso en una ocasión Pedro relata, y el libro de Hechos va a relatar, que él tenía problemas a veces y tuvo también un conflicto con Pablo, en que hasta los apóstoles y algunos hermanos que eran cristianos pero eran judíos que se habían convertido al cristianismo tenían problemas con relacionarse con no judíos. Pero la preocupación de los apóstoles es que la salvación de Dios, y ellos llegaron a entender, y Dios le mostró después a Pedro cuando él tuvo esta visión, ¿cierto?, de este lienzo descendiendo con animales impuros para un judío, y el Señor le decía, come, mata y coma, y Pedro. El Señor le dijo, Señor, nada impuro he comido. Y ahí el Señor le dijo, no llames impuro lo que yo he limpiado, santificado, mostrándole también y recordándole lo que el Señor Jesucristo dijo, que debían ir y predicar
el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos en todas las naciones, a toda criatura, y eso abarcaba a no judíos. Los apóstoles fueron a lo que Dios estaba haciendo en Samaria para también dejar claro que aunque eran samaritanos, se habían convertido a Cristo, ellos también eran parte de la familia de Dios. El problema no solamente era con los judíos, sino que el problema también era con los samaritanos. Los samaritanos tenían cierto sentimiento a veces separatista de los judíos. No, ustedes no son los únicos, nosotros también podemos hacerlo por la nuestra, podríamos decirlo. ¿Y por qué en esta ocasión el Espíritu Santo no descendió directamente sobre los samaritanos que se habían convertido? Al parecer, Dios también quiso darles a ellos una lección. ¿Y cuál era esa lección? Cuando nos convertimos a Cristo, no podemos vivir independientes de la familia de Dios. Hay quienes se convierten a Cristo y dicen, bueno, ya creí, me bauticé, ahora puedo vivir mi vida. Y a veces no se congregan, no leen la Escritura, no tienen contacto con otros cristianos, pero si usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, sí, me bauticé, soy cristiano. ¿Y se congrega? ¿A qué iglesia? No, no voy a la iglesia. Y varios tienen esa costumbre, por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque una persona que nace de nuevo comienza a ser parte de la iglesia. No podemos tener una mentalidad independentista como cristianos o como aquellos que creemos en Jesús de que basta con bautizarnos, yo puedo adorar a Dios en mi casa. No. Los samaritanos también entendieron con esta visita de los apóstoles y el respaldo que Dios le dio a los apóstoles que ellos, los samaritanos, también necesitaban de los apóstoles, de los líderes y de los hermanos en Jerusalén. Y por eso vemos este caso. No se repite este caso de que los apóstoles impartieran el Espíritu Santo con sus manos. Dios permitió, así como después permitió a Pedro cuando entró a la casa de Cornelio, que mientras él predicara, él fuera lleno del Espíritu Santo. Y después fue bautizado. Dios es soberano. Pero estos eventos tienen algo que enseñarnos a cada uno de nosotros. Los apóstoles fueron para también dejar claro de que un nuevo cristiano debe saber cuán importante es tener al Espíritu de Dios. Un nuevo cristiano, una nueva persona una persona que se bautiza, que es nuevo en Cristo, debe saber la importancia, debe conocer cuán importante no tan solo es bautizarse, sino el Espíritu de Dios viviendo dentro de uno. El Señor nos dice en la Escritura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que era parte de su plan. Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos podían ahora tener una relación con el Espíritu de Dios. Y ciertamente para hablar del Espíritu Santo necesitamos mucho tiempo y más de un domingo, y esperamos este año hablar más del Espíritu de Dios aquí en Vida Real. Pero hoy día quiero dar solamente una introducción y voy a tomar unos minutitos más para que usted pueda ver cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. En primer lugar, es importante porque el Señor Jesucristo dijo que era importante la venida del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 16. Yo por razones de tiempo voy a casi volar en algunas citas bíblicas y por eso las voy a leer. Usted puede ver después la grabación de la prédica y ir a las citas. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 en adelante, el Señor Jesucristo dijo esto: pero yo les digo la verdad, hablando a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y este nombre, si usted se da cuenta, acá Consolador, este sustantivo aparece con letra mayúscula, porque cuando aparece en letra mayúscula es un pronombre personal. Consolador está hablando en el contexto del Espíritu Santo, que lo vamos a ver.
Pero quiero que usted se fije en lo que son las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo, os conviene que yo me vaya. A mí me ha tocado personas que me han dicho, no, pero ¿cómo el Señor Jesús nos puede abandonar? ¿Por qué no se quedó aquí? Todo era mejor con el Señor Jesús. Hasta los discípulos, los apóstoles, Señor, ¿cómo te vas? ¿Dónde te vas? Estaban tristes. El Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Ellos no conocían el plan de Dios como el Señor Jesús lo conocía. Y Él les dijo, les conviene que yo me vaya, que vuelva al Padre. Porque de esta manera el Consolador vendrá, el Espíritu del Señor. Versículo 12 en adelante, yo por razones de tiempo voy a saltar, me dice el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Ahí nuevamente el Señor Jesucristo refuerza a sus discípulos la importancia de que Él se fuera para que el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad viniera. Y el Señor Jesucristo en el versículo 13 les dijo, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo para un cristiano? Porque el Espíritu de Dios es el que nos puede y a usted le puede guiar a toda verdad. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones, todos nosotros tenemos que a veces abordar, enfrentar temas difíciles dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y a veces uno se pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser la decisión que debo tomar? Y a veces uno se siente tan perdido y no sabe, y me ha tocado conversar con hermanos que me dicen, pero pastor, ¿cómo usted conoce la voluntad de Dios? Porque es tan difícil conocer la voluntad de Dios. Bueno, el Señor Jesús nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. Pero no tan solo nos va a guiar a toda verdad, dice el versículo 13 al final, y les hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. A veces nosotros preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y esperamos. Y no sabemos cuándo Él va a contestar. Y el Señor Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y, ¿qué dice? Se los hará saber. No dice, Él tomará de lo mío y se lo entregará a ustedes como si fuera algo tal vez tangible. Él dice, tomará de lo mío y se los hará saber. La labor del Espíritu Santo tiene que ver en la vida de un cristiano, en que el Señor Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar solo. Pero ¿cómo eso? Si Él dijo que ahora, y la Biblia dice que Él está a la diestra del Padre. La Biblia dice que el Dios que nosotros tenemos es un Dios único, es uno solo. Pero este Dios existe en sí mismo en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los tres son uno. Por eso en la Biblia, cuando usted lea el Nuevo Testamento, se va a encontrar que el Espíritu Santo, que lo llaman Consolador, también lo van a llamar, usted va a encontrar el Espíritu Santo, hace referencia, se le llama el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo con Dios son uno. Pero también usted va a encontrar que al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Cristo, haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Y por qué se le llama el Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu Santo con Cristo son uno. El tema es que un nuevo cristiano tiene que aprender, y todos nosotros, tal vez usted hace años que se bautizó y se convirtió, pero todo cristiano debe aprender en su vida a relacionarse con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces en el día, un cristiano, ¿con quién habla más? ¿O con quién interactúa más? Cuando oramos, ¿a quién ora usted? Al Padre, ¿cierto? El Señor Jesucristo nos dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó también que cuando
oramos, debemos hacerlo en el nombre de Él. Y muchas veces nosotros en los días y cada día interactuamos con el Padre. Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces en el día usted como cristiano o en la semana interactúa con el Espíritu Santo? Esta semana que pasó, estos días que pasaron, ¿cuánto tiempo usted se relacionó con el Espíritu de Dios? O sea que solamente debemos relacionarnos con el Padre, con el Hijo, pero no con el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando Él venga, los guiará a toda verdad y les hará saber. Y les hará saber, ¿cierto? Lo que es mío. Ahora, queridos hermanos, amigos, el Señor Jesucristo en Mateo, y quiero que ustedes me acompañen a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28. Y lo más probable es que tal vez esta prédica hoy día sea la importancia del Espíritu Santo en un cristiano 1, parte 1, y el próximo domingo sea parte 2. Mateo capítulo 28, porque ya el tiempo me está alcanzando. Mateo capítulo 28, versículo 19, mira lo que dice la Escritura. Parte de las palabras del Señor Jesucristo, versículo 19, ya... Capítulo 28, versículo 19, parte de las palabras del Señor Jesús, quien dijo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesús? Estas son palabras del Señor Jesús. No son palabras de Mateo, no son palabras de Pablo, no son palabras de nadie más, son palabras del Señor Jesús. ¿Por qué le dice a sus discípulos, a los apóstoles, a los discípulos ya que estaban ahí a todos, que debían hacer discípulos, pero cuando hacían discípulos tenían que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Un cristiano cuando se convierte, ¿con quién se relaciona? ¿Solamente con el Padre? ¿Solamente con Jesús? Un nuevo cristiano, ¿con quién debe relacionarse? Un nuevo cristiano debe aprender a tener una relación con Dios como un hijo tiene su relación con su padre. Un nuevo cristiano debe relacionarse con Jesús como un hermano o un hijo menor que tiene una relación con su hermano mayor. Él es el hermano mayor. Por eso la Escritura llama también al Señor Jesucristo y lo denomina como el primogénito entre muchos hermanos. El primero. Debemos aprender cuál es nuestra relación con Él. Él no es el flaquito, Él no es el compadre, Él no es... No, sí, con Cristo voy a todas las paradas. No, Cristo es el Hijo de Dios. Señor de señores, Rey de reyes. Él es el primogénito. Y yo como hijo de Dios le pertenezco. Debo aprender a relacionarme con Él con respeto y honra. Pero también el Señor Jesucristo dijo, deben bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada cristiano, cada nuevo cristiano debe aprender a saber quién es el Espíritu Santo. Algunos dicen que el Espíritu Santo es como un fantasma. De hecho, en inglés, en algunas traducciones, el Espíritu Santo, nombre se le traduce del griego como el Holy Ghost. ¿Ya? Holy, santo, ghost, se puede traducir espíritu o fantasma. El Espíritu Santo no es un fantasma. Algunos dicen, no, el Espíritu Santo es como una fuerza que está en todas partes, porque dice la Biblia que en el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y algunos creen que el Espíritu Santo es como la fuerza en la película de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe, que el Espíritu de Dios te acompañe. No, el Espíritu Santo no es la fuerza.
el Espíritu Santo no es unas partículas como en Goku, ¿cierto? Cuando hacía, ¿se acuerdan? Estos son para los pecadores nomás. Los que veían Goku, ya cuando él hacía una Genki Dama, creo que se llamaba, y venían todas las partículas de todos los seres vivientes, ¿cierto? La fuerza vital tal vez, y armaba esa gran bola de energía. No, tampoco el Espíritu Santo tiene que ver con esas partículas en el universo. El Espíritu Santo es una persona. Así como lo es el Padre, Dios el Padre, como lo es Dios el Hijo. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a estos nuevos convertidos en Samaria, porque es fundamental que un nuevo cristiano sepa, tenga y conviva y se relacione con el Espíritu de Dios. Quiero que me acompañe el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, y ya vamos a estar terminando. Esta va a ser la primera parte. Quiero compartir con ustedes cosas importantes, tal vez como introducción sobre el Espíritu Santo. Hay mucho que hablar, pero por razones de tiempo lo recalco. Voy a alcanzar solamente esto, no quiero tomar mucho de su tiempo. Efesios capítulo 1. Versículo 13 en adelante, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y dice: en él también ustedes, hablando a los cristianos, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, en Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que nos es dado, haciendo referencia al Espíritu Santo, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí Pablo dice que cuando una persona se convirtió, dice que escuchó primero el mensaje de la verdad y después dice el evangelio de su salvación. Él hace referencia a la buena noticia de Jesucristo, como escucharon de Felipe los samaritanos. Dice, y habiendo creído, no tan solo escucharon, recibieron, sino que creyeron el evangelio, dice, fueron sellados en él. Cuando una persona se convierte, nace de nuevo, esa persona, hombre o mujer, dice la Escritura, deja el reino de las tinieblas y es llevado al reino de Jesucristo. Y la Biblia dice que esa nueva persona, esa nueva criatura, pasa a ser una posesión de Dios. Y la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento tiene el mismo término como en el Nuevo, dice que es un especial tesoro. Por eso el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos diciendo, ustedes van a estar en el hueco de mi mano y nadie los va a sacar de ahí. Aquí Pablo está diciendo, cuando ustedes creyeron en Cristo, fueron sellados. Y la prueba de que ustedes fueron sellados como posesión de Dios es el Espíritu Santo. Cuando vino sobre usted, cuando lo recibimos. Y dice, con el Espíritu Santo de la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, los que creían en Cristo Jesús, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Cómo podemos saber de que somos cristianos, somos hijos de Dios? La Escritura dice que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es hijo de Dios. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo sigue escribiendo a los cristianos y dice así, Efesios 5, 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Pablo sigue escribiendo a los cristianos y a la iglesia en Efesios, haciendo referencia a la importancia del Espíritu de Dios. En ese entonces sabemos que la bebida famosa que había era el vino, es como hoy día tal vez la Coca-Cola, ¿ya? Que es como lo más famoso, o la Pepsi. En ese entonces no había Coca-Cola, Fanta, Bills y Pab, sabemos eso, ¿cierto? Era la bebida común cuando había comida, festividades y celebraciones. Y Pablo dice, antes de procurar ser llenos
de embriagarse con vino, dice, en lo cual hay disolución, sean llenos del Espíritu. Pablo habla de la importancia del Espíritu Santo para un cristiano. Queridos hermanos, hoy día quiero terminar con esto. La próxima semana vamos a seguir hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano y vamos a ver lo que la Biblia dice, por qué es tan importante el Espíritu de Dios en la vida de un cristiano. Y ustedes juntos vamos a encontrar que la Biblia habla mucho de lo que el Espíritu Santo puede hacer por usted y por mí como hijo de Dios. Hay algunas personas, cuando conversamos, le comparto el Evangelio, a veces me dicen, pastor, es que yo tengo miedo después de bautizarme. ¿Y si peco? ¿Y si fallo? Tengo miedo a volver atrás. El tema es que muchas veces nosotros centramos nuestra mirada al bautismo. Y no nos damos cuenta que el bautismo no es el fin del camino. Es el fin, sí, de nuestra antigua manera de vivir, pero el bautismo es el comienzo a una nueva vida. Y muchos piensan que el bautismo es la meta suprema. El bautismo no es la meta suprema. La meta suprema es perseverar hasta el fin, hasta que uno muere creyendo en Cristo o hasta que Cristo viene a buscarnos. Esa es la meta gloriosa de un cristiano. El tema es que muchos no saben cómo lo hago después del bautismo hasta que yo esté con Cristo. Y ahí está el temor, y ahí está la ignorancia. ¿Cómo lo voy a hacer? Es por eso que los apóstoles fueron, y nosotros como líderes y como iglesia, como cristianos, debemos también decirle a la gente y a los nuevos hermanos, Dios nunca nos abandona. Si usted se bautiza, no es que se bautizó, listo, ya, arréglesela como pueda. No. Dios le va a dar, además de la salvación, otro regalo, su propio Espíritu. Y el Espíritu va a ayudarle a usted desde adentro hacia afuera, a que usted viva como Dios quiere que viva. No tan solo Dios nos pide vivir de una manera diferente, sino que Dios también nos da, entre comillas, las herramientas o un consolador. La palabra consolador quiere decir alguien que es llamado para estar a tu lado. Es alguien que va a estar contigo y te va a ayudar en tus debilidades, en tus días oscuros, en tus días tristes, cuando no sabes qué hacer, qué es lo que Dios quiere, cuando a veces fallamos, cuando pecamos y tenemos un corazón duro y no nos damos cuenta que pecamos y estuvimos mal, el Espíritu Santo va a estar ahí para convencernos, te equivocaste. Y Él nos va a ayudar a volver al camino. Por eso el Señor Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Amén. Muy bien, vamos a estar terminando ya nuestro culto. El Señor les bendiga.